un 50 hasta 60%. Y cuando hay una reducción de hormonas tiroideas puede disminuir la tasa metabólica a un 40%. Entonces, digamos, hay porcentualmente mayor variación cuando hay un aumento de hormonas tiroideas a cuando hay una disminución, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, la hormona tiroidea no es, o en sí la hormona tiroides no es esencial para la vida. Hay personas que al final, por situaciones ya sea benignas o malignas, se extirpan las tiroides y la persona sigue su vida, sí cumple un rol esencial para regular una infinidad de funciones en el organismo. Cuando hablamos de funciones, vamos a ver que están involucradas en casi todos los componentes del ser humano. Entonces ahí, como les decía, ¿no? También se secreta la calcitonina, ¿no? Que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Ahora, respecto a la fisiología del metabolismo del calcio, está ligada también a la del fosfato, ¿sí? A la función de la vitamina D, la formación de huesos y un poco de ambos también. Y todo esto está regulado principalmente por dos hormonas, ¿no? La paratormona, que va a ser secretada por ¿qué glándula? Paratiroides. Paratiroides, ¿no? Y la calcitonina, que sí es por la tiroides. ¿A qué nivel se secreta la calcitonina? Estructuralmente. Ya, o también denominadas parafolliculares. ¿Por qué? Porque están en el intersticio al lado de los folículos. También tiene sentido. De la glándula tiroidea nos vamos a dar cuenta de eso. Como les he dicho varias veces, los términos simplemente se deducen generalmente por la ubicación anatómica o por la función de punto. Ahora, como ya han visto la semana pasada, endocrino todo tiene que ver con ejes, ¿sí? Entonces todo tiene que ver con ejes que parten desde el hipotálamo, de la hipófisis, y el órgano diana o el órgano efector. No tenía que pasar nomás. ¿Sí? Entonces, la tiroides no es ajena a este eje. Entonces, a nivel hipotalámico tenemos la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, es un péptido. Recuerden también que las hormonas, estructuralmente, ¿cuántos tipos hay? Hablamos de su estructura química. 3. Peptídicas, esteroideas y las otras. No me acuerdo. Ay, bueno, el libro de Rafa dice otra cosa. Pero otras son de los grupos amina, ¿no? Y ahí hay dos grandes. ¿Cuáles son? Una es la que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con las tiroideas, y las otras catecolaminas, ¿no? Bueno, entonces, yo digo Rafa, hormona liberadora de tirotropina lo que va a hacer es estimular a las células tirotropas, introducción que están a la ubicadas en qué endocrinología. parte de la hipófisis. En las células de la hipófisis, correcto. Y ahí lo que va a liberar o va a secretar estas células tirotropas es la TSH, ¿no? Que es la hormona estimulante de tiroides, o también llamada tirotropina, ¿sí? Esta es una glucoproteína, tiene dos subunidades, una alfa de 82 aminoácidos y una beta de 112, ¿sí? Y lo que va a hacer, ¿cuál es la acción fisiológica de esta TSH? Es estimular la producción de hormonas tiroideas en las células foliculares de la tiroides, ¿sí? Vamos a ver en detalle cómo es que se produce esta situación, ¿sí? Entonces, recuerden, esta es la parte de anatomía que se supone que ustedes ya tuvieron, me imagino, el capítulo, como esta semana lo tienen, pero van a ver esto definitivamente, ¿o no? ¿Que no llevan en la parte de anatomía No, ya no, ya no. Pero sí llevan en algún momento. No, nada. Eso es para anatodos. Ni para anatólogo. La parte anatómica, en detalle, o sea, lo ven entiende, para la redundancia, en anatomía, pero recuerden la ubicación. ¿Por qué es importante la ubicación? Porque los reparos anatómicos te permiten evaluar en el examen físico a la persona, ¿sí?
si te piden evaluar la tiroides, primero tienes que saber en qué lugar está ubicada la tiroides para poder evaluarla, ¿no? Generalmente la evaluación de la tiroides es un acápite que le cuesta mucho a los estudiantes poder evaluar, ¿sí? Se les hace complicado, difícil, por el tema de la posición, cómo evaluarlo, la experticia en los dedos para poder palpar y poder darse cuenta si hay alguna alteración en la glándula tiroides. Creo que Obviamente tragar cuando la saliva. persona viene con un, ¿cómo se Tienen que llama? salir de tragar saliva. El crecimiento de la glándula tiroides, un bocio, obviamente que ni siquiera palpando, o sea, te das cuenta de que hay un bocio, ¿no? Ahora, muchas veces puede haber un aumento de volumen en la parte anterior del cuello que no necesariamente tenga que ver con un bocio. ¿Por qué? Porque en el cuello también hay otras estructuras, entonces a veces es dependiente de otras áreas anatómicas que provocan aumento de volumen. Entonces, por eso es importante la palpación, ¿no? Entonces, está por delante de la laringe, ¿sí? Ya hemos dicho, ¿no?, que el aumento de hormonas tiroideas aumenta el metabolismo un 60% y la disminución un 50-40%, ¿sí? Las tres hormonas que secretan, la tiroxina, la iodotironina y la calcitonina, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la que se libera en mayor cantidad de las hormonas tiroideas? La T4, pero ¿cuál es la que es activa? T3, ¿sí? Ahora, normalmente los laboratorios te pueden dosar tiroxina y te pueden dosar iodotironina, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, no corresponde a fisio, pero es importante ir mencionando para que puedan enlazar posteriormente los aspectos fisiopatológicos y la patología en sí. Entonces, para poder, digamos, evaluar cualquier alteración de la función tiroidea, hay dos, digamos, dosajes que se harían. ¿Cuáles serían? Si quieres evaluar función tiroidea, ¿qué se te ocurre que pedirías al laboratorio? TSH. TSHI. T3, T4. ¿Sí? No tiene sentido pedir T3, uno, porque la cantidad es ínfima, ¿sí? Exacto, y digamos, la T3 va a convertirse en realidad en los tejidos, ¿no? Allí es donde la T4 va a convertirse a T3. Entonces, para poder evaluar función tiroidea necesitas simplemente TSH y T4. Acá vemos ya el detalle histológico, ¿sí? Entonces, en la glándula tiroidea vamos a tener esas estructuras foliculares. Toda esta estructura está rodeada por una capa de células que se llaman foliculares, que van a ser las encargadas de secretar las hormonas tiroideas, ¿no? En un primer momento, en la parte interna, que es el coloide, que es una glucoproteína, pasan ahí, ¿no? Están almacenadas estas moléculas de globulina, y posteriormente, de acuerdo al estímulo hipofisiario, van a hacer que las células foliculares las liberen hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Y vemos que en el intersticio, ¿no?, además de estar ubicados los capilares, que es hacia donde va a secretarse las hormonas tiroideas cuando se requiera, se encuentran esas células C o células parafoliculares, ¿no?, que están al lado de los folículos. Entonces, como les decía hace un rato, esta glándula tiroidea está compuesta por un gran número de folículos. Los folículos están cerrados, como hemos visto en el corte histológico, en el gráfico, y tiene una sola capa de células, ¿no?, que son de tipo cúbico. En determinado momento, cuando hay una estimulación constante y persistente de la TSH, estas células foliculares que tienen esta característica cúbica empiezan a aumentar de tamaño y se hacen casi cilíndricas, ¿no?, aumentan de tamaño. Y en la parte interna están llenos de ese material proteínáceo que se le denomina coloide, ¿no?, que es una glucoproteína. Entonces, esa glucoproteína, que es de gran volumen, se denomina tiroglobulina, y esta va a contener precisamente a la triiodotironina y a la tiroxina, ¿no?, la T3 y la T4. ¿Sí? Ahora, para lo que es la formación en sí de las hormonas tiroideas, vamos a tener cinco pasos importantes, ¿no? Lo primero es el atrapamiento del yoduro, ¿no?, que para eso hay una bomba de yoduro, ¿sí?, o también denominado el simportador de yoduro de sodio, ¿no? Si retroceden a la primera clase que tuvimos cuando hablamos de membrana, hablamos de transporte,
¿Se acuerdan que había un simporte y un antiporte, ¿no? El simporte era cuando los dos iban hacia un lado y el antiporte en el sentido contrario, ¿no? También denominada el cotransporte, ¿no? O el contratransporte, ¿sí? Entonces, por eso es importante empezar todo oficio con esos acápites, y en su oportunidad les mencioné que a lo largo del curso íbamos a volver a ver, observar ejemplos de estas formas de transporte, ¿sí? Luego de eso se da el proceso de oxidación del yoduro, ¿sí? Luego tiene que darse la síntesis de la tiroglobulina, la iodación, que también es denominada la organificación y el acoplamiento, y posteriormente la proteólisis de iodación y secreción. Entonces, todos estos pasos los vamos a observar a través de los gráficos, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener o la glándula tiroidea de dónde va a obtener el yodo? De la dieta. Entonces, el yodo, el aporte principalmente es de la dieta, ¿no? ¿Y por dónde se absorbe ese yodo? A nivel de intestino. ¿Okay? Y la excreción se da ¿por qué vía se excreta el yodo? ¿Por qué vía excretamos yodo? Por el 100% del yodo no se absorbe. O mejor dicho, el 100% claro, no se absorbe, y segundo, tampoco el 100% queda en el organismo, se elimina. ¿Por qué vía se elimina? Renal, ¿ya? Vía renal es la principal vía de eliminación del yodo, ¿sí? Entonces, una vez que el yodo ingresa al torrente sanguíneo, va a ser captado principalmente por la glándula tiroidea. Podemos ubicar yodo también en otras estructuras del cuerpo, pero el que tiene mayor afinidad por el yodo es la glándula tiroidea, ¿sí? Entonces, a nivel de la glándula tiroidea, una vez que aparece el yoduro proveniente de la dieta, va a haber ahí el simportador de yoduro y sodio, ¿no? Que lo que va a hacer es introducir el yodo junto con el sodio a la célula folicular, ¿sí? En la membrana, ¿en qué lado de la membrana? Hay dos lados que tienen una membrana, ¿cómo se llama? Apical y la otra vaso lateral. Entonces, este es importante, ¿en cuál está? El vaso lateral. Ya. Entonces ingresa y va a entrar un sodio, ¿sí? ¿Qué habrá por ahí para poder regular la cantidad de sodio? La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, esa bomba que ya la venimos escuchando y repitiendo varias veces, ¿sí? Entonces, esa bomba también está ahí, lo que va a permitir, entre otras cosas, es que haya un gradiente de sodio, ¿sí? Y eso permite y facilita la acción del simportador de sodio y yoduro, ¿sí? Entonces, una vez que ingresa yoduro, lo que se va a hacer es que la célula folicular sintetiza enzimas y tiroglobulina para el coloide, ¿de acuerdo? Ahora, va a haber una peroxidasa que junto con el peróxido de hidrógeno, lo que va a hacer es agregar yodo a las estructuras de tirosina, y con eso va a establecer posteriormente la elaboración de la T3 y la T4, ¿sí? Pero antes de eso, lo que va a haber es vamos a agregar, digamos, cuando hay un yodo con una tirosina, lo que va a haber es la monoyodo tirosina, ¿sí? Cuando se agregan dos yodos es la diyodo tirosina, ¿sí? Ahora, este yodo se agrega a la estructura de la tirosina en determinadas porciones, que es en 3 y en 5, ¿sí? Y hay una 3' que es cuando tenemos posteriormente la triiodotironina reversa, ¿sí? Donde va a estar en otra posición, ¿de acuerdo? Ahora, de la unión de la monoyodotirosina con otra con una diyodotirosina, es lo que vamos a tener la T3, ¿de acuerdo?
Y cuando se unen dos diyodotyrosinas, lo que tenemos es la T4, ¿de acuerdo? Entonces, ya recién en ese punto es donde tenemos a las hormonas tiroideas como tal, las conocemos. Y estas van a quedar almacenadas Coloide. en la tiroglobulina, ¿sí? Y eso se almacena en el coloide, ¿sí? Hasta que va a regresar esta tiroglobulina a la célula folicular, vuelve a ingresar por un mecanismo de pinocitosis y en el interior de la célula, ¿no?, van a haber componentes lisosomales en donde van a haber proteasas que lo que van a hacer es romper esta estructura y poder dejar libre a las hormonas tiroideas, ¿sí? El yodo que queda aquí vuelve a ser reabsorbido, ¿para qué? Para poder reutilizarlo en la formación de nuevas hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, es así el ciclo, ¿de acuerdo? Este es el gráfico que tienen en el Guyton, donde explica lo mismo. Acá vemos a la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces el primer paso, recuerden, es la captación o el atrapamiento del yoduro por el zinc portador, es un sodio, ¿sí? Eso, hay una estructura, en la anterior también estaba, que es la pendrina, que es la que permite que pase el yodo hacia la zona del coloide, ¿de acuerdo? Eso lo favorece con el intercambio de un cloro, y por la acción de la peroxidasa y el peróxido de hidrógeno hay la yodación y el acoplamiento de la tiroglobulina. Esa tiroglobulina se entiende que se ha ido elaborando a partir del retículo endoplasmático, el Golgi, y en estas vesículas que luego son liberadas a esta zona para que se pueda yodar o acoplar, ¿de acuerdo?, con el yodo que ha ingresado a través de la pendrina, ¿sí? Y ya una vez que la tiroglobulina está yodada, está acoplada, es donde, como ya hemos visto en la imagen anterior, se da la monoyodotirosina, la diyodotirosina, y de la unión, la conjugación de estas dos, es que tenemos la T3-T4, y si cambia la posición, tenemos la T3 reversa. Como les dije, por pinocitosis regresa a la célula folicular, acción de proteasas, se suelta la T3-T4, queda la monoyodotirosina o diyodotirosina, hay un proceso de desyodación en donde se libera el yodo y nuevamente es reutilizado para formar nueva hormona tiroidea, ¿sí? Entonces se entienden los pasos y el proceso, ¿de acuerdo? Ya digamos, si ustedes van leyendo algunos otros textos, van a ver que en cada partecita de repente le agregan algún dato más, alguna digamos especificidad, pero en sí el proceso es ese, no es que haya otro paso adicional, ¿sí? Acá vemos las estructuras, ¿no? Comienza todo con la tirosina, ¿de acuerdo? Y por la acción de la peroxidasa, ¿no?, es donde se va a unir un yodo, ¿no? O sea, en posición 3, en posición 5, ¿sí? Y en 3, en 3', 5', que es la T3 inversa, ¿ya? Entonces ahí están las estructuras químicas para que ustedes sepan, tengan la idea exactamente en dónde es que va o se acopla el yodo a estas estructuras, finalmente hasta que llegue a las hormonas tiroideas. Ahora, digamos, ya se formaron estas hormonas tiroideas de acuerdo a los estímulos que reciben, que precisamente es de la TSH, ¿no? Se secretan al torrente sanguíneo, y una vez que están en el torrente sanguíneo, de alguna manera tienen que transportarse, tienen que viajar a, digamos, los lugares donde tengan que cumplir alguna acción o función. Entonces, principalmente van a estar a proteínas plasmáticas, ¿no? Y van a haber tres proteínas importantes: la globulina fijadora de tiroxina, también denominada TBG, ¿sí?, y la albúmina o la prealbúmina fijadora de la tiroxina. Estas son las proteínas plasmáticas a las cuales se unen estas hormonas tiroideas para que puedan ser transportadas por el torrente sanguíneo a los lugares donde tienen que ejercer su acción, ¿sí? Ahora, las alteraciones en los niveles plasmáticos de la globulina de unión no modifican la concentración de las hormonas tiroideas libres. ¿Qué significa eso? Primero,
¿Qué alteraciones podrían provocar que los niveles plasmáticos de la globulina de una tiroxina, digamos, disminuyan, por ejemplo? Como les digo, todo tiene que ver una integración de situaciones. ¿Perdón? O sea, ¿en qué situación podría, digamos, estos niveles plasmáticos de la globulina de unión antiroxina, o sea, de esta proteína plasmática, disminuir? Ya, en una desnutrición, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Dónde es el principal lugar donde se van a sintetizar proteínas? El hígado. Entonces, si hay, digamos, una hepatopatía, es decir, un daño en hígado, en el caso más severo, una cirrosis, ¿no? Podría condicionar que haya una disminución de estas proteínas. ¿Qué más? ¿En qué otra situación podría haber un descenso en los niveles plasmáticos de proteínas en general? ¿Alguien por ahí escuché algo? Digan, o sea, ahorita no es examen. ¿La diabetes? Ya en la diabetes, pero no en la diabetes, sino en la diabetes que provoca qué cosa. La diabetes da una serie de complicaciones, ¿sí? Ya van a ver en el, bueno, no exactamente la diabetes, pero cuando vean, Insulina, glucagón. o sea, para que, digamos, bajen los niveles de proteínas, ya hemos dicho, una es que no haya producción, o sea, que haya una afectación del hígado. ¿De qué otra manera también podrías? Enfermedad renal. Enfermedad renal, ¿ya por qué? ¿El riñón qué cosa hace? Filtrar, ¿no? Y filtra todo lo que haya en la sangre, ¿sí? O sea, recuerden que el riñón va a pasar toda la sangre, con todo lo que tenga, ¿sí? Y la idea es que el riñón elimine las sustancias tóxicas de desecho, ¿sí? Y algunos otros elementos de acuerdo a la necesidad de regulación que se necesiten. Pero hay algunas cosas que las tiene que sí o sí reabsorber. Una de ellas es la proteína, ¿no? O sea, las proteínas no puede dejarlas pasar. Entonces, cuando hay un daño renal, sobre todo de tipo crónico, lo que se empieza a perder son las proteínas, que es precisamente el primer signo clínico laboratorial que te puede indicar que hay un daño a nivel renal. Hay dos maneras de ver un daño renal crónico, y en su oportunidad lo van a ver. Uno es cuando hay un daño estructural y el otro es cuando disminuye la tasa de filtración glomerular. El daño estructural es cuando se pierden proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de esas situaciones que estamos mencionando, y por ahí algunas otras más, que ya la van a ir viendo cuando toque la parte de patología, pueden alterar en general los niveles de proteínas plasmáticas. Y estas proteínas cumplen funciones. Una de ellas es, por ejemplo, transporte, en específico, transporte de las hormonas tiroideas. Entonces, cuando disminuye ¿cuál es la, digamos, la hormona tiroidea que al final cumple función? ¿La que está libre o la que está unida? La que está libre. La que está libre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es la pregunta? si por A o B razones la producción de hormonas tiroideas desciende, va a ser en función a la fracción libre, y eso va a provocar estímulo en la hipófisis. Entonces, si es que ve que hay menos hormonas tiroideas, ¿qué cosa va a hacer la hipófisis? Liberar TSH. ¿Para qué? Para estimular a la hipófisis, ¿no? Y que produzca más hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Entonces, pero la porción unida, independientemente que aumente o disminuye, esa porción va a quedar inafecta del problema. Por eso es que ahí dice que las alteraciones en las concentraciones plasmáticas de estas globulinas de unión tiroxina no van a modificar la concentración de hormonas tiroideas libres, porque ante cualquier modificación la fracción libre siempre va a tender a mostrarse en normalidad. Si al momento de cuantificar la totalidad de la hormona tiroidea, o sea, tanto en la producción libre y la unida a proteínas, ahí sí van a haber alteración, pero en la concentración de las libres no se va a modificar, a pesar de que los niveles de estas proteínas se puedan alterar, ¿sí? Ahora,
ya lo habíamos preguntado en su momento, casi toda la tiroxina que se secreta por la glándula tiroidea va a convertirse en T3, ¿no? Sobre todo a nivel periférico en los tejidos, ¿no? Que es la que finalmente va a cumplir la acción. ¿De acuerdo? Ahora, como les dije temprano, las funciones fisiológicas que cumple la hormona tiroidea son varias, pues, ¿no? E involucra casi todos los sistemas, ¿no? Tiene que ver con el sistema cardiovascular, tiene que ver con el sistema respiratorio, tiene que ver con el sistema digestivo, tiene que ver con el sistema renal, tiene que ver con piel, ¿sí? Con el sistema neurológico, con el aparato reproductor. Entonces, en realidad, hay pocos lugares en donde la hormona tiroidea no tenga que ver, ¿sí? Tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Entonces, las funciones. Entonces, lo primero que la hormona tiroidea va a alterar transcripción de numerosos genes. Entonces, hay lo vamos a ver, digamos, la mayoría de hormonas, al punto en donde llegan, van a cumplir una función, sobre todo ingresando a la célula y estimulando generalmente a nivel del núcleo la producción de proteínas, ¿no? A partir de señales que se mandan en el DNA y que luego posteriormente van a generar ARN mensajero para que pueda traducirse en la formación de nuevas proteínas, ¿no? Entonces, en el caso de las hormonas tiroideas, ¿no? Llega y es captado a través de las membranas celulares de las células en los tejidos donde se quiere cumplir función, ingresan, la gran mayoría, como ya hemos dicho, se convierte en T3 y es la que va a ingresar al núcleo y va a haber, digamos, en la estructura del ADN una zona que se llama elementos de respuesta a la hormona tiroidea, donde ahí va a tener un receptor de hormona tiroidea y acoplado un receptor retinoide X, así se llama, ¿no? Y ahí es a donde se va a unir la T3, ¿no? La triodotirosina, ¿sí? Y va a generar la transcripción de genes ARN mensajero y la síntesis de nuevas proteínas, ¿sí? Ahora, todas estas proteínas van a ir estableciendo una serie de funciones, ¿no? Puede ser en el crecimiento, desarrollo del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, por ejemplo, aumenta gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo a los tejidos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza del corazón, aumenta la respiración. En el desarrollo del sistema nervioso central, por ejemplo, es importante la función de la hormona tiroidea, sobre todo en la vida intrauterina. ¿Sí? ¿Para qué? Para favorecer el desarrollo en general y sobre todo el desarrollo del sistema nervioso. Por eso, dentro de los exámenes que se solicitan a un recién nacido, lamentablemente no se hace en todo lugar, que es un perfil que se toma a los niños para poder establecer ciertas patologías. Una de ellas es el hipotiroidismo congénito, ¿no? Sobre todo si es que se tiene el antecedente que la mamá tiene un problema de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque esto va a traer graves consecuencias al niño, ¿no? Las consecuencias van a ir en los dos sentidos, si es que hay menos o si hay más hormona tiroidea. Entonces, un niño que, por ejemplo, tiene un aumento en la producción de hormonas tiroideas, ¿qué cosa es lo que va a pasar con su crecimiento estatural, por ejemplo? O sea, empiezan a desarrollarse muy rápido, pero a la vez cuando llegan a la edad adulta son muy pequeños. Claro, ¿por qué? Porque va de la mano crecimiento con también maduración. Entonces, no es que solamente se da el crecimiento, sino que a la par también la maduración va trabajando aceleradamente. Entonces, así como ha crecido el hueso, sus epífisis también se van a cerrar y por tanto ya el crecimiento se va a limitar. Entonces, en un primer momento, estos niños tienen un aumento estatural importante, pero se ve limitado y finalmente no logran obtener el desarrollo avanzado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué a nivel cardiovascular aumenta el gasto cardíaco? Primero, la hormona tiroidea tendrá que ver con el tema de temperatura. ¿Cómo así? Ya, ahí estás yendo bien, pero para que, digamos, se entienda el concepto. ¿Cómo va el tema de temperatura con hormona tiroidea?
Yo entiendo que estimulaban lo que es el metabolismo y en Ujú. relación con la Bueno. liberación de energía. Ajá, ¿a partir de qué cosa? ¿Qué es lo que libera? ATP, Pero, de acuerdo. o sea, Pues- Hay varias formas, pues una es esa. ya. De mitocondrias. También es esa. Ajá. ¿Qué más? En el tejido adiposo marrón también se estimulaba como, en vez de lugar, liberar ATP, liberar calor. Ya. ¿Y con qué más tiene Sería- relación? ¿Qué es lo que la semana O pasada? sea, sería me que estimula, comentó? Durante semana pasada. ya, estimula lo que son enzimas catabólicas Ya. y este hace aparte produce, digamos, degradar los ATP, también, digamos, produce lo que es energía. Ujú. Y bueno, eso sería. No estoy. No. Ajá. Cuando tienes aumentos más tiroides, más bien aumenta la tasa metabólica de los lípidos. Entonces lo que vas a tener es que disminuye concentraciones de colesterol, disminuye concentraciones de triglicéridos, pero aumentan la concentración de ácidos grasos libres. ¿Sí? Entonces cuando aumentan las hormonas tiroideas. Tiene relación también con el centro termorregulador, ¿sí? A nivel hipotalámico, por eso les decía, es algo que han revisado la semana antepasada. ¿Sí? Se acuerdan que había unos núcleos, ¿no? A nivel Sí. hipotálamo que tenían regulando una serie Hipotálamo de funciones. ¿Sí? Entonces, Hipotálamo por todos los mecanismos que ustedes mencionaron y por esta relación, realmente cuando hay un aumento de hormona tiroidea, lo que va a pasar en el organismo es que hay un aumento finalmente de temperatura. Entonces, cuando hay un aumento de temperatura, ¿qué cosa va a haber como respuesta en el organismo? Vasodilatación. Entonces ustedes van a ver que los tejidos periféricos, ¿no? Van a estar con mayor rubicondez, tocas a la persona y se le siente pues caliente, ¿de acuerdo? Entonces hay aumento de flujo sanguíneo. Entonces si hay aumento de flujo sanguíneo, el gasto cardíaco incrementa, ¿de acuerdo? Por eso ahí dice aumento. Ahora, también, ¿por qué aumentará el flujo sanguíneo en los tejidos? Tiene que ver con lo que hace un rato dijeron. Recuerden que la tiroides lo que hace es aumentar metabolismo. Ujú. Entonces, si tú tienes tejidos que empiezan a trabajar más, lo que van a necesitar es mayor aporte sanguíneo, es decir, mayor aporte de qué cosa. Al final, ¿para qué va la sangre? Para llevar qué? Oxígeno. ¿Sí? Entonces, por eso este aumenta también el flujo sanguíneo en los tejidos. ¿Sí? Entonces, ya estamos teniendo que hay aumento de flujo y aumento de gasto, se entiende que lo que va a aumentar también es la frecuencia cardíaca. Ahora, la frecuencia cardíaca, un mecanismo es ese, pero también se postula que hay otro mecanismo. ¿Cuál? Que aumente la frecuencia cardíaca. Revisen eso. Uno tiene que ver con que aumenta el gasto cardíaco y se entiende que aumenta la frecuencia cardíaca, pero hay otra razón también por la cual la frecuencia cardíaca puede aumentar. ¿Ya? También aumenta la fuerza contractil del corazón, ¿sí? Pero cuando la elevación de hormonas tiroideas persiste en el tiempo, lo que va a ocurrir, lo que hace un rato dijeron que, ¿qué pasa con las proteínas? Hay un catabolismo, ¿no? Entonces, y esto es constante. Entonces, va a llegar un punto que tampoco es que las proteínas de los tejidos pues, son infinitas, ¿no? Tienen un número finito de elementos, de estructuras químicas. Entonces, llega el punto en donde esta destrucción es tal que ya daña el tejido y por tanto no cumple función. Entonces, en estos casos también hay personas que sufren infarto cuando hay una elevación de hormonas tiroideas en exceso y persistentes en el tiempo, ¿sí? Por eso que el cuadro clínico se denomina, de repente lo han escuchado por ahí, tormenta tiroidea, que es una emergencia, ¿sí? Tiene que regular y disminuir la cantidad de hormonas tiroideas que están circulando, ¿no? ¿Por qué aumentará la respiración? Más oxígeno. Correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mayor consumo de oxígeno. Si hay mayor consumo de oxígeno por los tejidos, que está aumentando también en la periferia. Dióxido de carbono también. Dióxido de carbono, ¿no? Por tanto, tiene que eliminarse y también tiene que volver a ingresar oxígeno. Por tanto, va a haber aumento de la respiración para poder cumplir esta función. ¿De acuerdo? A nivel metabólico, lo que dijeron hace un rato, ¿no? Hay un aumento, por un lado, en la cantidad de mitocondrias y también en el tamaño de las mitocondrias. Se dice que aumenta la superficie, es decir, que se tiene en consideración, digamos, como que extendieses toda la superficie de las estructuras mitocondriales y hay un aumento, ¿no? Para poder garantizar que cumplan esta función, ¿sí? Aumento de la bomba sodio-potasio ATPasa,
Entonces hay un mayor consumo energético, ya hemos dicho consumo de oxígeno. Todo lo que tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono está incrementado, ¿no? Entonces aumenta la absorción de glucosa, aumenta también lo que es la gluconeogenia, es decir, la formación de nueva glucosa, la glucogenólisis, es decir, la conversión del glucógeno para que pase a glucosa. También el aumento de hormonas tiroideas hace el aumento de qué cosas, si estamos hablando de hidratos de carbono. Correcto. Y ese aumento de insulina también va a tener una serie de alteraciones en el organismo, ya lo van a ver cuando toque el páncreas, todo lo que tiene que ver con insulina, ¿sí? Y a nivel de lípidos, ¿no? Aumenta la lipólisis, como les dije, va a haber una disminución en la concentración de colesterol, ¿sí? ¿De qué manera, por ahí se han leído o creen que disminuye la concentración de colesterol? ¿En dónde? En el hígado. Y al aumentar eso, entonces, del torrente sanguíneo hay mayor captación de estas LDL por parte del hígado. ¿Y qué cosa va a hacer el hígado con ese colesterol? O sea, ¿de qué manera lo va a eliminar al final de cuentas? Correcto, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle el próximo semestre cuando vemos digestivo, ¿ya? Pero digamos, ese es más o menos el mecanismo. Entonces, de esa manera disminuye la cantidad de colesterol, ¿no? También hay una disminución, como les dije, de triglicéridos y aumento de ácidos grasos libres, ¿de acuerdo? Ya hemos visto por todo lo que mencioné que hay un aumento en la síntesis de proteínas y el metabolismo basal también, pues obviamente está incrementado, ¿sí? Entonces, todas estas funciones normalmente están en equilibrio de acuerdo a los niveles correctos de hormonas tiroideas. Pueden irse a un extremo o al otro si es que hay un aumento o un descenso en estas hormonas. Desarrollo normal. ¿A qué cosa hacen en el sistema nervioso central? Ya, tiene que ver. Ya, pero digamos, ya en esta altura, ¿no? Hay aumento de hormona tiroidea. ¿Qué hace sobre el sistema nervioso central? Ya, en todo caso, es de tipo, o sea, hace efectos excitatorios o inhibitorios sobre el sistema nervioso central. Excitatorios. Excitatorios, ¿no? Entonces, tiene un efecto, sí, también, aparte del que mencioné hace un rato, pero tiene un efecto excitatorio sobre el sistema nervioso central. Entonces, generalmente la persona va a tender a estar como claro, está hiperactiva, está nerviosa. Claro, también digamos, el mecanismo contribuye en parte a eso también. Y lo que sí son las funciones superiores sí se pueden alterar en el sentido de, por ejemplo, la memoria o funciones ejecutoras, ¿sí? Ya hemos visto también que en el incremento del metabolismo, ¿no? Hay incremento de termogenia, sudoración. Hemos visto si hay vasodilatación, la finalidad es también liberar calor, por tanto aumenta sudor, ¿sí? Ya hemos dicho el incremento de frecuencia y profundidad de la respiración con la finalidad de captar más oxígeno y eliminar dióxido de carbono. El gasto cardíaco también ya lo hemos visto. Acá hay un incremento de la presión diferencial. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con la presión sistólica y la presión diastólica? Aumenta la sistólica. ¿Por qué? Pero eso es cardio, ¿ya? Pero recuerden, presión está determinado por dos factores: frecuencia, por gasto y por resistencia vascular periférica, ¿sí? El gasto está determinado por volumen y por
frecuencia cardíaca. Entonces, Volumen y multiplicación de frecuencia. esos factores, Ah, tú correcto, volumen. tienes el resultado en la presión. Entonces, si hay mayor flujo sanguíneo, hay mayor gasto cardíaco, se entiende que la presión sistólica va a incrementar. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que hay vasodilatación, por tanto la resistencia vascular-periférica está disminuida. Entonces la presión diastólica disminuye. Por eso es que dice que la presión diferencial aumenta. Pero la presión arterial media se mantiene igual. Cuando lleguemos a cardio, van a ver por qué es importante la presión arterial media y cómo es que se calcula, ¿sí? Incremento en la utilización de sustratos energéticos, ¿no? Si hemos dicho que la tasa metabólica incrementa y en muchas de las funciones, por ejemplo, se utilizan vitaminas, hay un consumo de vitaminas y podría encontrar que hay un déficit vitamínico determinado en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy consumiendo mayor cantidad, ¿sí? ¿Cómo será el peso? En caso de que aumentan las hormonas tiroideas, Ya ¿no? flaquito. Y hay una tendencia al aumento cuando disminuye. Ahora, estos, digamos, el cuadro clínico típico de los extremos, pero en esa situación hay también pues, matices, ¿no? Entonces yo puedo tener una persona que laboratorialmente tiene un hipo o hipertiroidismo, pero de repente no lo veo ni muy aumentado de peso, ni tampoco muy consultivo. ¿Por qué? Porque al aumentar, digamos, el consumo energético, la tasa metabólica, y hay una pérdida de peso, pero al mismo tiempo que también se estimula el apetito, ¿no? Entonces, eso hace que en un momento, dependiendo cuánto tiempo perdura la alteración de las hormonas tiroides, hace que se regule, ¿no? Y todavía no evidencias una pérdida sustancial del peso, ¿sí? Acá lo que les decía, el incremento de requisitos de vitaminas. ¿Qué pasa en el sistema digestivo? De jugo gástrico e intestinal, ¿no? Aumenta. Y ¿cómo se llama ese movimiento? El peristaltismo. Igual también cuando veamos digestivo lo vamos a ver en detalle, pero en estos casos, ¿no? La hormona tiroidea tiende a aumentar la motilidad. Por tanto, lo que van a evidenciar qué cosa es en el paciente muchas veces. Cuando es el caso contrario, ¿no? Ahora, todas estas manifestaciones, les vuelvo a repetir, digamos, para cuestiones académicas, el caso típico le van a plantear con todo lo que hemos mencionado, ¿no? Hay esto, y obviamente que tú sacas, pues es un hipertiroidismo, ¿no? O sea, ni vuelta que dar. Pero en la realidad, salvo que esté pues con una hormona tiroidea pues bastante elevada y persistente en el tiempo, van a encontrar todas las manifestaciones. Pero generalmente encuentran pues 1, 2, 3, ¿no? Entonces por ahí ustedes tienen que coger, digamos, alguna de estas manifestaciones y sobre todo su presunción diagnóstica, lo que los semiólogos antiguos decían, el ojo clínico, ¿no? De que este signo me parece que podría estar en relación a tal situación, ¿no? Entonces hay algunos elementos, ¿no? que son casi, ¿cómo podemos decir?, característicos de un problema tiroideo, ¿no? Entonces, en general, si aumenta frecuencia cardíaca, o sea, tiene una persona con taquicardia, ven una persona que tiene poca tolerancia al calor, tiene diarrea, ¿no? Uñas y cabello quebradizo, ¿no? Y por ahí un poquito de diarrea, ese es hipertiroidismo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y hay otra manifestación también, que se evalúa. ¿Quién tiene una hoja suelta? No rompan la hoja. Si está suelta, si no ya no importa. Pero se evalúa, pones las manos y pones el papel ahí y vas a ver que tiembla, ¿sí? Ahora, ese temblor es diferente al temblor de o alteraciones ya sea cerebrales o en qué sustancia. No, es la secreción, sustancia negra. Recuerden, como les digo, todo lo que ustedes ya van trabajando tienen que siempre traer vacunación, ¿sí? Entonces eso también es característico del hipertiroidismo, ¿no? Ahí también lean por qué es que se da ese temblor. Cualquier manifestación,
ustedes le van a encontrar una explicación. O sea, no hay nada que esté como que eso parece porque, bueno, no sé, así está. O sea, todo tiene explicación. Ahora, este gráfico permite evidenciar la relación entre la tasa, digamos, el cambio porcentual que tiene la tasa metabólica respecto a la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, ahí en el punto medio está la normalidad de acuerdo a la secreción de hormonas tiroideas al día y lo que es el metabolismo. Entonces, cuando hay un descenso en la producción o la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Más o menos es el punto a la mitad de la tasa, o sea, de un cambio en la tasa metabólica en descenso, ¿sí? Y cuando hay un aumento, más o menos es del 20 al 30% respecto a la tasa metabólica que produce el aumento, ¿sí? Ahora vean que a diferencia de la disminución, miren, de acá de 100 baja a la mitad, que es 50, para que den los síntomas de hipotiroidismo, pero requieres mayor cantidad de producción de hormona tiroidea para que recién tengan síntomas de hipertiroidismo. Entonces, no confundan la función de la hormona tiroidea con la alteración por un exceso de hormona tiroidea. ¿De acuerdo? Doctor, pero en este caso, cuando los niveles de hormonas de la tiroidea descienden, dicen que después de meses se aparecen los síntomas. Entonces, Claro, no es inmediatamente. Eso es porque creo que en la tiroglobulina hay dura más, ¿no? tirosina. Claro, y es hasta que, claro, o sea, a ver, cuando hay es que va a depender también de cuál es la naturaleza de la alteración, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo parecido cuando vimos el tema de en ojo. Entonces, para que, digamos, haya una alteración en la producción de hormonas tiroideas, ¿dónde se les ocurre que podría haber problemas, por ejemplo? En el transportador. Ya podría haber ese importador y por tanto no capta el yoduro. Entonces, ahora, problema acá, pero ¿qué otro problema hay antes de? El importador está En bien. la absorción de yodo. Ya, ¿qué más? la bomba. Lo más elemental, o sea, ya viste la absorción, pero hasta ahí estás considerando, estás partiendo del hecho de qué cosa, de que está entrando. Ya, y si no entra, correcto. ¿Hay manera acá que no se consuma yodo? No. Si es que no consumes Correcto. Primero, que no se comercializa, cuando salvo que no me he dado cuenta, pero esta la sal de maras, no sé si creo que no tiene yodo incluido. Pero a propósito de esto, ahorita recién he captado eso. No, creo que no tiene yodo. Y en realidad hay una tendencia en cierto sector a utilizar. Una cosa es que lo utilices de cuando en cuando y otra que ya lo utilices de base para todo, ¿no? Ahora, ¿por qué apareció la sal yodada? por eso, por el bocio. ¿Por el bocio? ¿De qué tipo? El concepto epidemiológico. Todavía no han llevado eso, me imagino. Lo que están llevando salud pública. Salud pública, ya está ahí, sabe un poco de eso. Bocio endémico. ¿Ya? Todo Ahí tiene van con nosotros sentido, temas por de eso, o sea, endemia, pandemia, que se ¿el puso sal de mara de tiene yodo? el término endémico es cuando, digamos, hay constantemente en el tiempo una patología presente, ¿no? Y es, digamos, por ejemplo, en el país hay zonas endémicas de dengue, es decir, sabes que siempre hay dengue en ciertas zonas. Epidemia es cuando ya sale del patrón que tú esperas para ese periodo de tiempo o en esa zona o esa localidad geográfica, ¿no? Entonces, por eso es que se empezó a utilizar la sal yodada y con eso disminuyó pues el bocio endémico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Un no. poquito. Ahora, la cantidad de yodo, eso también tienen que ¿Es repasarlo. poco? ¿Cuánto es la cantidad de yodo que se requiere No sé. diariamente? Al día, claro, o lo que son al año, pero son algo de 50 miligramos, por eso es que se saca a la semana, en realidad es 1 miligramo, porque son al año, ¿cuántas semanas tiene? ¿El año cuántas semanas tiene? Eso cuando vean las semanas epidemiológicas van a saber, 52.
No, las semanas epidemiológicas así se miden. Si ustedes ven los boletines epidemiológicos, dice semana epidemiológica 1, semana epidemiológica 2, llega hasta la semana epidemiológica 52. Entonces, más o menos de ahí es donde se establece el cálculo Todas de cuánto es el 40, las consumo meses también, 30. semanal. Entonces, Sí. está confundido. Sí, entonces, podría haber tema de ingesta, ¿Cuál diferencia? podría haber tema ¿Cuál de diferencia con la absorción, anterior? podría haber tema de que, Bueno, bueno, sí las absorbe hermanas sistemas en creo torrente, que es pero porque el las importador por hermanas alguna vienen razón como está piedritas alterado. Es ¿Y rojita, otra cosa creo, más dice. podría haber? también. Rojita, rojita. Es una peroxidasa. Claro, que haya una alteración en esto, ¿no? Y por tanto, si no hay peroxidasa, no hay mecanismo de iodación. Y si no hay iodación, no tengo estos de acá y no formo una tiroidea. Muy bien. ¿Qué más? Alteración en producción de tiroglobulina. Si no hay tiroglobulina, tampoco. Entonces, en toda esa ruta del metabolismo puede potencialmente ocurrir una alteración. No todas existen, todas, o sea, pero es lo que, digamos, potencialmente podría ocurrir, ¿sí? Entonces, en el más conocido, vamos a ver más adelante, el más conocido, que es, digamos, lo clásico del hipertiroidismo, ¿qué enfermedad es? ¿Cómo? En hipertiroidismo. O sea, cuando tú hablas de hipertiroidismo tienes como, digamos, patología ahí representativa, una. Grace. Enfermedad de Grace, de Bass, Grace. Grace, ¿De Grace qué más? Bacedon, Ajá. ajá. Y esa es una enfermedad de tipo Ese autono, autoinmune. ajá. Es genético. Muy bien, esto no- Para regulación de la secreción de las hormonas tiroideas. Entonces, la tirotropina también llamada, ¿cuál es la tirotropina? ¿TRH o TSH? TSH, TSH. TSH. Digo, ¿sí? Entonces es la principal reguladora de la secreción de hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces lo que hace esta tirotropina, o sea, esta TSH, es fomentar síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces cuando se secreta TSH, lo primero que estimula es que haya mayor captación de yodo, ¿no? A través del importador lo estimula, entonces hay mayor captación de yodo, favorece también la yodación, el acoplamiento. Ahora, esta TSH, y eso es importante para entender por qué luego clínicamente aparecen ciertas situaciones, la tirotropina ejerce efectos crónicos que fomentan el crecimiento de la glándula tiroidea. Entonces, cuando hay una TSH elevada, persistente en el tiempo, lo que yo voy a encontrar es que hay un aumento en el volumen de la glándula tiroidea. Entonces, ¿en qué situación yo tendría una TSH elevada persistentemente en el tiempo? O sea, ¿en qué situación la TSH? Si todo parte, recuerden que es ejes, y los ejes funcionan por feedback, ¿sí? Entonces, ¿en qué situación la TSH estaría incrementada? Cuando hay disminución en las hormonas tiroideas. Entonces, yo veo que las hormonas tiroideas están bajas, entonces yo con hipófisis lo que hago es mando TSH para que lo estimule el producto. El tema va a ser cuál será la razón que por qué no hay hormonas tiroideas. Entonces, si digamos todo funciona normalmente, yo veo que las hormonas tiroideas bajan, TSH aumenta, le dice a la hipófisis, perdón, a la tiroides, produce, si todo funciona bien, la va a producir, no pasó nada, todo regresa al equilibrio. Pero si por alguna razón hay alteración en cualquiera de los puntos en los que hemos mencionado, la TSH va a seguir secretándose, y ese estímulo lo que va a hacer es que aumente la glándula tiroidea. Y como dice acá, es un efecto crónico, es decir, la alteración que sea de poco tiempo no va a condicionar que haya un aumento en el tamaño de la glándula tiroidea. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué en el Graves hay bocio? ¿Por qué hay aumento de la glándula tiroidea? Les dejo preguntas. Efectos del frío y otros estímulos neurógenos. El TSH estimula la proliferación de la glándula Entonces, tiroides. cuando hay, digamos, la persona está Por expuesta eso, bueno, no es TSH, es... a bajas temperaturas, ¿no? De repente Me hizo ustedes un lo mandan anticuerpos que a estimulan la al receptor, zona creo, del ¿te Kawasi, acuerdas? ¿Cuál de...? ¿sí? De Graves. Entonces, para aquellos que quieren perder peso, ¿no? Vayan a hacer serums en Kawasi, ¿no? O alguna zona de altura.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando estás expuesto al frío? Entonces, se capta una serie de receptores y lo que va a hacer es estimular a la producción de TSH con la finalidad de ¿qué cosa? De aumentar la tasa metabólica. ¿Sí? Entonces, en exposición a ambientes fríos, aumenta la tasa de metabolismo. Por tanto, si aumenta la tasa de metabolismo, hay mayor consumo energético y disminuye el peso. Ahora, eso es transitorio. O sea, para el año que tienen, en los primeros 3 meses van a ver que bajan de peso. De ahí depende depende de la regulación de su ingesta. Si no, regresan a lo mismo o más. No hay café, también café. Entonces recuerden, ya frío, hay otros estímulos neurógenos también que van a estimular la producción de tirotropina y la hormona estimulante de la tiroides. ¿Ya? La hormona liberadora de tirotropina, ¿cuál es? TRH, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, la que mayor efecto, recuerden, tiene en la regulación es TSH. TRH también tiene un efecto, pero es mínimo comparativamente el del TSH, ¿no? O sea, cuando hay disminución de las hormonas tiroideas, se supone que la señal va a hipófisis y también va a hipotálamo, pero la que tiene mayor acción es a nivel hipofisial, ¿no? Entonces acá está para que recuerden el eje. Recuerden también, hay un sistema porta entre el hipotálamo y la hipófisis, que es el que va a, digamos, permitir que viaje, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina a la de la hipófisis, ¿sí? Para que produzca la TSH, ¿no? Entonces ahí también puede haber un problema, ¿no? Si hay una alteración en el sistema porta. Y por eso es que se postula que si por haber razones se nos ocurre seccionar esto y dejamos la adenohipófisis libre del hipotálamo, el eje no se altera. ¿Por qué? Porque el principal estímulo es este de acá, no tanto el hipotalámico, ¿sí? Entonces en la periferia ya saben, ¿no? Si hay un aumento de TSH, lo que va a aumentar es también la captación de yodo para que se produzca la formación de hormonas tiroideas. La hipertrofia, ¿no? Aumenta la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Y todo lo que traiga como consecuencia de lo que ya hemos hablado de la función de hormonas tiroideas. Esto es lo que les decía, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow es la forma más habitual de hipertiroidismo. Acá el problema es de tipo autoinmunitario, ¿sí? Ya por ahí van a revisar dónde es que va el tema, a dónde es que atacan estos complejos autoinmunes, ¿sí? Y los efectos del hipotiroidismo generalmente pues, son antagónicos a los del hipertiroidismo, ¿no? Si en uno tiene aumenta el peso, en el otro baja el peso. Si en uno tienes, digamos, diarrea, en el otro tienes estreñimiento, ¿no? Si en otro tienes piel caliente, en el otro está frío. Si uno tiene hiperkinético, en el otro está todo hipoactivo. En uno, como acá su compañera, que está con tendencia al sueño, ¿no? Pero tiene un problema hipotiroideo, ¿no? Entonces, es lo antagónico, ¿sí? ¿Cómo te vas a poner Acá para que vean los ejes, acá tenemos hipertiroidismo, ¿sí? Entonces acá hay unas inmunoglobulinas tiroestimulantes. Y acá ya, bueno, ya les dije ahí, un poco tiene que ver el aumento del tamaño de la glándula. Por tanto, aumenta la producción de T3 y T4, ¿sí? Entonces, como hay un aumento de esto, la retroalimentación es negativa. Por tanto, le dice a la hipófisis, tengo hormonas tiroideas, ya no liberes TSH. Entonces, normalmente en este cuadro, si yo pido un análisis de laboratorio, yo voy a tener que estas están elevadas y la TSH la esperaría encontrar a lo mínimo o casi nulo. Y lo mismo a nivel hipotalámico, porque también para allá va el feedback negativo, debería cortar la estimulación de TRH. En el caso del hipotiroidismo, como les dije, el bocio endémico, es decir, porque yo no hay la suficiente cantidad, ¿sí? Entonces, si disminuye el yodo en la dieta, disminuye la producción de hormonas tiroideas, entonces va a la señal del hipotálamo, aumenta TRH, por tanto aumenta TSH, y como hay un aumento de TSH, ya les he dicho que si TSH está aumentada en el tiempo, lo que va a producir es aumento en la glándula tiroides, ¿sí? Entonces acá lo que yo voy a ver es que la T3 y T4 se van a mantener bajas, por tanto no hay estimulación negativa.
Como no hay estas, ¿Quién tiene estos su de acá iPhone? van a seguir produciendo. Entonces lo típico acá es que yo Tiene muy encuentre buena que estás cámara en en el esta, suelo ¿no? y la Espacio sí TSH tiene. elevada. Entonces el diagnóstico de Pregunta. un hipotiroidismo clásico es que ustedes encuentran una T4 disminuida y una TSH aumentada. Pregunta, si tienen una T4 normal y una TSH elevada, ¿qué cosa es? Tienen una T4 normal y una TSH elevada. Hipotiroidismo. ¿De qué tipo? Pregunta para que deduzcan. Si la T4 está normal, ustedes encontrarán sintomatología. No. Sí, por eso digo, la T4 está normal. No sé. Porque se entiende que la T4 al final va a ir a los ¿También? tejidos y se va a convertir en T3 y va a cumplir su Ok, acción. mi celular está cargando. Entonces, si la T4 está normal, ¿habrá sintomatología? No. La persona va a estar normal, pero su TSH está elevada. Y ustedes me dicen que es un hipotiroidismo. Entonces, ¿le darían tratamiento? Ya. Eso se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Sí? Se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque no hay manifestación clínica. Dependiendo el valor que tiene el TSH, y hay diferentes estudios donde marcan los cortes, algunos los ponen en 8, otros ponen 10, 12, pero generalmente cuando está más de 12 la TSH, sí se, digamos, se aconseja, ¿no? dar tratamiento, sobre todo porque vamos a empezar a ver que hay ciertas asociaciones clínicas que podrían estar presentes y la persona se podría beneficiar del tratamiento. Pero definitivamente valores de TSH que no superan los 8 no das tratamiento. Entre 8 y 12 depende, de acuerdo al cuadro clínico que el paciente podría manifestar. Eso lo van a ver en detalle cuando ya vean pues, este endocrino como tal, ¿no? Pero recuerden eso, TSH elevado con T4 normal, eso es hipotiroidismo subclínico, y eso se ve un montón, y ahí a veces hay, eso hace poquito en el Almanzora pasó, una persona que llegó con una pérdida de peso importante, con taquicardia, con acá en general en Chicago hace calor, pero la señora pues, sentía más calor del normal, ¿no? Y venía por un cuadro neurológico, tenía crónicamente una disestesia en mi cuerpo izquierdo, una inestabilidad en la marcha, se pensaba que podía haber un problema a nivel cerebral, que estaba ingresando para estudio. Bueno, al ampliar la anamnesis, la señora me dice que le habían diagnosticado hipertiroidismo y estaba tomando levotiroxina. Perdón, le habían diagnosticado hipotiroidismo y le habían indicado levotiroxina, ¿no? Y le digo, a ver, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Me echó este control hace poco, ¿no? Me muestra sus análisis y la TSH estaba, la T4 estaba elevada y la TSH estaba 0.003. Y le digo, ¿con qué valor le diagnosticaron? Pues, ¿no? No sé, pero ha sido más o menos en marzo. Bueno, ya voy a la historia a revisar. Pues, había sido en enero sus exámenes. Y en enero, sí, pues había una TSH elevada, pero que estaba en 6 punto algo, u 8 creo. Y la T4 estaba normal. Entonces, sí le habían dado 100 microgramos de levotiroxina. Normalmente 100 microgramos de levotiroxina lo das a un paciente que tiene hipotiroidismo, pero porque la T4 está baja realmente. Entonces está normal. Pero si tienes normal, no, pues. No hay nada. Salvo que hubiera, como les digo, alguna razón, el valor de TSH ya muy elevado, para que le des, y le das en dosis pequeñas, pues le das un cuarto de tableta, media tableta, y a los 3 meses le pides un control, pues, ¿no? Entonces a esta paciente le habían llevado al hipertiroidismo, ¿no? Sin ni siquiera haber tenido una patología, pues, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una iatrogenia, pues, ¿no? Entonces por eso es que les hago hincapié en esto, porque suele pasar y se ve a ¿No hay menudo. preguntas de qué libro No es? algo raro. Pregunten de qué libro Y es. le esa daban vaina.
De Nether no. Ahí les digo. No, No sabe qué. ya no nos dice. No, o sea, las imágenes de ahí no se compliquen la vida, les digo, lean el like. No se compliquen Es la de vida. Borón. No se compliquen la vida. Esa vaina es otro nivel. De tema. Solo gaito. Igual leen solo un libro y luego después se les sale mal. ¿Para qué pongo? Se van a traumar más. A ver, regulación del calcio. No, pero fuera de bromas, o sea, siempre, o sea, cuando tengan un texto base, quédense con uno. ¿Sí? Porque como les he dicho en algún momento, Es que leo uno, cada otro, luego texto, y se otro, pueden me haber dado cuenta confundo. cuando leen otro, Me tiene confundo. una manera de enfocar los temas diferentes. la doctora O sea, te Elanes aborda me la de un acostumbró punto. A veces hay algunos libros que no está, por ejemplo, el Guyton tiene la manera tradicional de abordar los temas. Embriología. O sea, te pasa por capítulos, por sistemas y avanza así. Hay otros libros donde te mezcla varios sistemas en uno y te lo hace, te da el tema de una manera integrada y abordada. Entonces ese, por ejemplo, te da otro enfoque y te va dando conceptos de muchos otros sitios que si todavía tú no los has revisado, se te hace un mundo en la cabeza. Hay otros que profundizan en la parte genética, en la parte bioquímica y también te hace un mundo porque, o sea, en realidad para fisio necesitas saber algunas cosas, pero no la profundidad del concepto pues bioquímico, genético, porque no es la razón. Por eso les digo, lean uno y ya para, por ejemplo, algo puntual, no sé, pues tienen que hacer una revisión bibliográfica o un trabajo monográfico, tienen que analizar un caso clínico, ¿no? Entonces ahí sí, pues tienes que revisar de uno u otro lado, incluso coges libros no solamente de fisio, sino ves anato, ves semio, ¿no? Incluso el mismo endocrino. Por eso cuando ya quieres pues, analizar puntualmente algún tema o un caso clínico, ¿sí? Pero acá, o sea, enfóquense en un texto, porque mira, si uno ni siquiera lo terminan en leer, o sea, sinceramente van a leer 2 o 3 libros. Y no solamente fisio, o sea, también tienen anato, tienen integración, Sí, lo que tiene que ser. llegan a las 2 primeras páginas de un libro, a las 2 del otro, y al final un montón de conceptos nunca llegaron a leer. Y el examen no viene de lo que leyeron, pues viene de todo el capítulo. Y como les digo, la gran parte, y como han visto, del examen es casos clínicos. Por ahí uno que otro son preguntas teóricas, conceptuales, ¿sí? Pero el grueso, o sea, es caso clínico. Entonces, más que todo, que entiendan los procesos, entiendan los conceptos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es, ya con eso terminamos la parte de tiroides. Hemos dado las líneas generales, obviamente hay mayor detalle. Hay cosas que les sigo mencionando y ahí profundizar sobre todo en entender por qué es que se producen ciertas situaciones y manifestaciones en las funciones de las hormonas tiroideas, ¿no? Ahora, en cuestión del calcio, más o menos la concentración del calcio en el líquido extracelular es de 9.4 miligramos por decilitro, que más equivale a unos 2.4 milimoles litro. ¿Sí? Por eso es concentración de calcio en el líquido extracelular, ¿sí? Ahora, la concentración de iones calcio disminuye hasta menos del 50% durante breves periodos de tiempo, y cuando hay esa disminución, ¿no?, de menos del 50%, va a haber una disfunción neuromuscular de la musculatura esquelética. Lo que van a encontrar es una hiperreflexia y contracciones tetánicas. Eso es lo característico de la hipocalcemia, ¿sí? Entonces hay un signo que es una percusión a nivel del maxilar que se llama, ya mañana me dicen, si la concentración de los iones, eso lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos En habilidades. en habilidades. La próxima semana me toca darles semioendocrino. No, hoy día, ¿qué les toca hoy día? No sé, solo sé que tengo ese curso. Bueno, pero de verdad no sé, ¿verdad? Debe ser por cómo hacen, pero sé bien bonito, pero ustedes bien. Debe ser como. No, el último sí, creo que sí.
Y cuando hay una elevación de más del 50%, hay una depresión del sistema nervioso central. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos la parte de semio neuro y estamos hablando del estado de conciencia, hablamos de la escala de Coma de Glasgow. Les dije que había situaciones en las cuales podía haber alteración del sensorio y dentro de algunas cosas les mencioné que las alteraciones electrolíticas generalmente se caracterizaban por alteraciones de índole neurológica. Entonces, cuando tienen un paciente con trastorno del sensorio, dentro de las posibilidades que puede haber es alteración en ion calcio. Una elevación, en la concentración de calcio puede dar depresión del sistema nervioso y más bien hay una retracción en las contracciones del músculo liso del tubo digestivo. Entonces, hay funciones del calcio en el cuerpo de acuerdo a su localización. Entonces, hay calcio en la matriz extracelular. Entonces, ahí lo que hace es calcificar hueso y dientes, ¿no? Pues, principalmente la función que cumple, ¿no? Y acá estamos hablando del 99%. ¿Sí? Pues el calcio en la totalidad del organismo, el 99% está en el sistema óseo, ahí está ubicado, ¿de acuerdo? Y solamente el 1% está entre el extracelular y el intracelular. Medio interno. De acuerdo a el Guyton les dice acá, por ejemplo, el intracelular les pone como un 1%, si no me equivoco, ¿no? Y acá 0,1. Entonces 0,9, 0,1, pero la cuestión es que el 1% está acá nada más, ¿sí? Ahora, vean que esta pequeña fracción de todo el calcio, como una pequeña alteración en esto pequeñito, te puede dar estas alteraciones tan importantes, ¿sí? Entonces, en el líquido extracelular, liberación de neurotransmisores en la sinapsis. El calcio funciona como, cuando hablamos de transporte, ¿cómo se llama? El calcio. Segundo mensajero, correcto. Participación en la contracción del músculo miocárdico y músculo liso. Ya han visto en el capítulo de músculo, han hablado bastante acá del calcio. Cuando veamos cardio, vamos a volver a tratar la participación del calcio en la contracción del músculo a nivel cardíaco. Es un cofactor en la cascada de coagulación, eso también lo vamos a ver en hematología, cuando ahora vayamos a ver la vía intrínseca, la vía extrínseca. La participación del calcio es un factor de coagulación. Es cemento con uniones estrechas, influye en la excitabilidad neuronal, ¿no? Por eso es que hay alteración de este tipo. El intracelular tiene que ver con la contracción muscular y señal de vías de segundo mensajero. Pues acá es lo que les mencionaba hace un rato. Esto es en el líquido extracelular. Tenemos calcio ionizado, tenemos calcio unido a proteínas y calcio con complejos con aniones, ¿sí? El que nos interesa es este de acá, ¿sí? Ahora, esa mitad del calcio extracelular, como está en el pastel, ¿sí? Es un catión divalente libre, ¿no? En el plasma y los líquidos intersticiales hay una concentración de iones calcio que es más o menos 1.2 milimol litro, pero como es un ion divalente, finalmente son 2.4 mili equivalentes. ¿Ya? No confundan milimol con mili equivalente, ¿perdón? Los mili equivalentes están en función a la cantidad de iones que hay. El calcio es divalente, por tanto se multiplica por 2 su concentración en milimoles para convertirlo en mili equivalentes, ¿sí? Por 2, ya. Y ese calcio iónico es importante para la mayoría de funciones en el organismo que cumple el calcio, ¿sí? Ahora, junto al calcio también tenemos que hablar del fosfato, y este fosfato también está almacenado en los huesos, ¿sí? El 85% del fosfato está almacenado en los huesos, un 14 a 15% está en las células, y acá, igual que el calcio, es una fracción bastante pequeñita que está en el extracelular, que es menos del 1%, ¿sí? Ahora, el fosfato inorgánico en el plasma está presente en estas dos formas de fosfato: el monofosfato y el dihidrogenofosfato. Estos son las dos formas. No se acuerda. ¿Sí? ¿Ahí te acuerdas de tu química? Este de acá está en 1.05 y el otro en 0.26. Recuerden que estas concentraciones, ¿sí?, del monofosfato y el fosfato dihidrógeno, ¿sí?, se van a modificar. Recuerden eso porque hasta en
próximo semestre igual se van a seguir confundiendo, pero acá simplemente recuerden que estos dos varían en función al pH. ¿Sí? ¿Qué cosa es el pH? Potencial hidrógeno. Potencial hidrógeno. Bueno, primero es una escala de valoración de medición, ¿sí? De tipo, matemáticamente, logarítmica. ¿De acuerdo? ¿Por qué logarítmica? ¿Por qué? Porque la concentración de hidrogeniones es tan pequeñita en el organismo que poder manejarla en milimoles o miliequivalentes sería complicado, porque tendrías que decir 0.0000053. Entonces para eso se creó la escala logarítmica y eso te permite medir pues 7 punto tanto, 8 punto tanto. ¿De acuerdo? Entonces, la modificación del pH lo que va a hacer es, por ejemplo, el descenso del pH aumenta el estatus de la concentración de exacto, por el sistema. Cuando veamos bien, vamos a ver cómo es que funcionan esas cosas, ¿sí? Pero la alteración del pH va a hacer que este aumento disminuya. Son inversos. Normalmente en clínica, es decir, cuando tenemos al paciente, lo que nos interesa es y más o menos es entre 3 y 4 miligramos por decilitro la constante del fosfato. Ahora, ¿cómo es el tema de la absorción intestinal y eliminación fecal de calcio y fosfato? ¿Sí? Esto también lo vamos a volver a repetir un poco cuando llevemos nefro, ¿sí? Entonces, más o menos la ingesta de calcio diaria son de 1000 miligramos, ¿sí? Y en el intestino lo que vamos a hacer es absorber algo de 350 miligramos, ¿sí? Entonces, si se absorben 350, deberían salir por las heces 650. Pero ¿cómo es que por las heces salen 900? ¿Por qué? Porque también va a haber una secreción por el tubo intestinal de 250 miligramos día. Eso al final hace que por las heces se pierda 900 miligramos, ¿sí? Ahora, recuerden que la gran mayoría de elementos que ingresan al organismo, si ingresa tal cantidad, se elimina la misma cantidad para mantener todo en equilibrio. Salvo que por alguna razón exista un aumento o una deficiencia, y en ese sentido se van a modificar las constantes normales de absorción intestinal o de expresión de en el hueso, digamos, se deposita diariamente 500 miligramos día y al mismo tiempo hay una retención de 500 miligramos día, se mantiene en equilibrio. Ahora, estas tasas van a ir modificando en función también el grupo etario y el momento en el cual se encuentra el ser humano. Obviamente que en etapas de crecimiento mayor la cantidad de depósito que la resorción. Cuando estamos en la tercera edad, más va a ser la resorción que el depósito, ¿no? Por eso es que le das suplementación, y además de la suplementación tienes que dar el fijador, ¿no? Entonces no tiene sentido que una persona con para digamos no entrar a detalles de si la osteoporosis realmente la consideramos patología o no, es un tema controversial. Pero la cuestión es que si queremos tratarlo, no tiene sentido que la persona solamente tome calcio, pues. ¿Por qué? Porque al final, miren, del calcio que ingresa, ¿cuánto es lo que realmente se absorbe nada más? ¿Sí? Y no es que esa absorción va a depositarse en el Mete la vitamina D, mete la vitamina D. Entonces, y por la orina se pierden 100 miligramos día. Acá lo normal es que se filtra determinada cantidad y se reabsorbe determinada cantidad. Todo queda igual, ¿sí? Entonces, ingresaron 1000, por acá se pierden 900, por acá se pierden 100. 1000, no pasó nada. Ese es el equilibrio, ¿de acuerdo? Ya va a haber modificaciones, como les digo, en estos puntos y acá en el riñón, si es que yo quiero que aumente mis niveles de calcio o disminuyan mis niveles de calcio, ¿de acuerdo? Entonces el balance del calcio está entre la ingesta dietética debe ser igual a la pérdida del calcio tanto por la orina y por las heces, ¿de acuerdo? Y acá un rol importante va a cumplir la paratormona, ¿sí? Entonces esta hormona paratiroidea va a cumplir un rol fundamental cuando observa que los niveles de calcio están disminuyendo.
Cuando los niveles de calcio disminuyen, entra en acción la paratormona. Y la paratormona ya vamos a ver que lo que hace es aumentar o facilitar a partir también del calcitriol que se pueda absorber más cantidad de calcio y que se reabsorba a nivel renal el calcio, y de esa manera garantizar los niveles. Y además también actúa sobre el hueso para favorecer, ¿no?, que la zona trabecular, ¿no?, entre en resorción, libere calcio. Entonces ya hemos visto 10% del calcio ingerido se secreta por la orina, ¿sí? De la cantidad filtrada por capilares glomerulares, casi el 99% es reabsorbido por túbulos renales, ¿sí? Cuando la concentración de iones de calcio es baja, la reabsorción del calcio renal aumenta. Por el contrario, un incremento minúsculo en la concentración de sangre del calcio por encima de lo normal promueve la eliminación de calcio. Como ya han visto, el calcio extracelular comparativamente a todo el calcio del organismo es una fracción muy pequeñita, ¿sí? ¿Y quién es el que controla la reabsorción a nivel del calcio y también su eliminación? La paratormona. ¿Sí? Entonces es la que cumple el rol principal para poder regular el metabolismo del calcio. La eliminación renal de fosfatos es controlada por un mecanismo de rebosamiento, es decir, voy a absorber la cantidad que necesito de fosfato y todo lo que exceda eso simplemente se va a eliminar por la orina, ¿sí? Ahora, cuando la concentración plasmática del fosfato está menos de 1 milimol por litro, todo el fosfato del filtrado glomerular se reabsorbe y no se pierde fosfato en la orina, ¿sí? Por encima de esa concentración, la velocidad de pérdida de fosfato es directamente proporcional al aumento adicional. Por eso dice el rebosamiento. Lleno mi vaso y cualquier gota que caiga sobre el vaso lleno ya simplemente sale, ¿sí? Entonces eso es lo que significa el rebosamiento. Y eso se da cuando está por encima de 1 milimol. O sea, cuando pasa ese umbral, simplemente se pierde por la orina. O sea, no va a haber que porque le doy más fosfato o hay más fosfato, el riñón vaya a reabsorber más. Simplemente, o sea, de ese punto no pasa. Lo que sí puede haber es que la paratormona incremente la eliminación. Eso sí, puede incrementar eliminación, ¿de acuerdo? Pero no en el tema de la absorción, ¿sí? Ahora, ya saben que el hueso pues tiene dos tipos, ¿no? El hueso solo viene en la primera unidad se vio entonces ahí el doctor Tafur traigan a colación un poco lo que conversaron en ocio, hueso cortical, el hueso trabecular. ¿Por qué es importante el hueso trabecular? ¿Qué sucede ahí? La reabsorción. Ya, pero algo que no tiene nada que ver con eso. Ya, ¿y por qué es importante eso? Claro, está la médula ósea, pero ¿por qué es importante esa médula? De células sanguíneas, la nueva producción de sangre. Células sanguíneas, ¿sí? Pues ahí se dan están las células pluripotenciales, ahí ya lo vamos a ver en hemato, cómo es que se da todo este proceso de maduración de la línea roja, la línea blanca, los megacariocitos que devienen de una de esas mismas líneas, ¿sí? Entonces, básicamente se compone de sales de calcio y fosfato y hay una matriz orgánica, hay una calcificación de los huesos. Lo que hacen los osteoblastos es depositar hueso en todo momento. Los osteoclastos lo absorben en el proceso que se denomina remodelación, lo van a encontrar con el término de resorción ósea, ¿sí? Y el calcio y el fosfato se comportan como reservorios de los iones del líquido extracelular. Es decir, cuando hay una variación de los iones calcio, fosfato en el extracelular, empieza a liberarse del hueso calcio. Ni siquiera se despierta. Entonces, en clasificación de los huesos, esto solo por recordar lo que ustedes ya han trabajado, empieza con la formación, la secreción de colágeno, proteoglucanos por las células osteoblásticas, ¿no? Y la estructura colágena, que es de tipo no calcificada, se llama osteoide, ¿sí? Después que se forma el osteoide, precipitan fibras de colágeno, ¿sí? Estos precipitados se multiplican y durante días o semanas lo que finalmente se va a formar son los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? El pirofosfato, ¿por qué será importante? ¿Qué hace el pirofosfato?
Hace que se fije hacia el calcio donde debe ser Impide la calcificación. en otras partes. Correcto, o sea, el pirofosfato lo que hace es que no haya la cristalización de la hidroxiapatita. ¿Sí? Y la fosfatasa alcalina, ¿por qué será importante? ¿Cuál es el rol que cumple la fosfatasa alcalina? O sea, anula la acción del pirofosfato. Entonces, exacto, permite que el hueso calcifique. Entonces, cuando yo tengo una liberación inadecuada, una cantidad inadecuada de fosfatasa alcalina, lo que yo puedo obtener es que haya huesos muy blandos. ¿Sí? Entonces, recuerden la relación entre la hidroxiapatita, el pirofosfato y la fosfatasa alcalina. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que los osteoblastos depositan hueso en todo momento y los osteoclastos lo absorben. Va a haber situaciones que van a favorecer el remodelado. No es que, como han visto en la imagen del metabolismo de calcio, en tanto el depósito y la eliminación de calcio en el hueso es un proceso que ocurre de manera dinámica, o sea, constantemente estoy depositando hueso y también estoy reabsorbiendo, ¿no? Estoy en un proceso de resorción. ¿Sí? Y eso es importante ¿para qué? Para garantizar que la estructura del hueso sea la correcta y la ideal. ¿Sí? Entonces, la carga mecánica, y la carga mecánica está determinada por qué cosa? Por la actividad física. Entonces, por eso es importante que se mantenga una actividad física para garantizar el remodelado óseo. ¿Sí? Por eso que dentro de los factores que pueden provocar una osteoporosis está el sedentarismo. ¿Sí? Ahora, la paratormona y el 1.25 dihidroxicolecalciferol, que también es denominada la vitamina D Activa. D3. ¿Y la D2 cómo se llama? Ergocalciferol. ¿Ya? Y la D3 es más conocida como colecalciferol. ¿Ya? Estas dos lo que hacen es estimular la actividad osteoclástica y la formación de nuevos osteoclásticos. Eso es paratormona y vitamina D3. La calcitonina, recuerdan al principio, les dije hace lo inverso. Entonces lo que hace es disminuir la capacidad absortiva de los osteoclastos y reduce la velocidad de formación de nuevos osteoclastos. De los dos, el que tiene mayor grado de actividad es la paratormona. Es decir, los efectos contrarios de la calcitonina son mínimos en comparación a lo de la paratormona. ¿De acuerdo? Ahora, para el control de la formación de vitamina D hay una serie de pasos. La vitamina D, ¿cómo la podemos obtener? Primero, la vitamina D, ¿cuál es la forma activa? 1,25 hidroxicolecalciferol. La D3. Ahora, ¿cómo obtenemos vitamina D? De la piel también, bueno, la La luz. exposición del sol, ¿a partir de qué cosa? No me acuerdo. Ahí está, más arriba. Arriba. Ahí está, pues. Colecalciferol, ahí está. Entonces, ese componente que está en la piel Colecalciferol. con los rayos UV se va a transformar en la vitamina D3. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿de qué otra manera yo puedo obtener vitamina D3? Por la dieta. ¿Sí? Por la dieta también puedo obtener vitamina D3. Por la dieta obtengo también vitamina D2. ¿Sí? Dependiendo de la fuente que utilice, voy a tener una o la otra. ¿Sí? Entonces, muy bien. En la piel ya lo convertí, pero digamos que solamente tengo como colecalciferol. Pero necesito ¿qué cosa? Tiene que en el hígado ¿qué cosa pasar? ¿Cómo se llama el proceso? Ese proceso químico. ¿Hidroxilación? Hidroxilación. Ya, la hidroxilación. ¿Sí? Cuando llevaron integración química me imagino que hablaron de esas cosas. Entonces las hidroxilaciones ocurren en dos puntos. ¿Dónde? El hígado y el riñón. El hígado y el riñón. Primero Sí. en el hígado, después en el riñón. Riñón. Entonces en el hígado ocurre ¿en qué punto la hidroxilación? 25. En el 25. ¿Ya? Y en el riñón, ¿verdad? En el 1. El 1. Entonces de ahí al final tienes, luego de la hidroxilación del riñón, el 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿De acuerdo? Entonces acá para que lo recuerden, ¿sí?
tenemos el 7-deshidrocolesterol, que por acción de la rayos UV pasa a tener vitamina D3, ¿de acuerdo? Ahora, por el enterocito, yo puedo tener a través de los alimentos vitamina D3, vitamina D2. ¿Cómo se van a transformar? ¿Cómo se van a transportar? A través del vaso linfático, en asociación con los kilomicrones, o por sangre portal. Ya vamos a ver el tema de la circulación portal cuando veamos digestivo, eso es un tema importantísimo, ¿sí? La proteína transportadora de la vitamina D, ¿de acuerdo? Llega al hepatocito, ¿no? Tiene su primera hidroxilación, pasa a sangre periférica, cuando llega al riñón tiene una nueva hidroxilación. Hay dos hidroxilaciones, una en el punto 24, pero esta no es una hormona activa, no se tiene muy claro cuál es el rol que cumple, y la que sí es activa, que es a partir de la 1-alfa hidroxilasa, que es el 1,25 dihidroxi vitamina D o dihidroxicolecalciferol, ¿de acuerdo? Y puede haber una nueva hidroxilación que también te da una hormona que no es activa. Esta es la que nos interesa, donde va a tener efectos sobre el intestino, el hueso y el riñón. ¿Por qué por el intestino? Todo el Porque lo que va a hacer es favorecer que haya mayor absorción de calcio, en el hueso para la resorción y en el riñón para la reabsorción, ¿sí? Y con ello disminuir la eliminación, ¿sí? Allá al lado tienen las estructuras químicas. Hay un detalle acá. Levi también se llama. Hay un gen, ¿sí? Esta acá te habla de la regulación de la expresión del gen de la 1-alfa hidroxilasa, este de acá, ¿sí? Que por ejemplo, cuando hay un fosfato bajo, este factor estimulador de crecimiento 23 reduce y por tanto disminuye la expresión de esto y baja la hidroxilación. A diferencia que la paratormona hace un estímulo positivo para que se exprese el gen y haya esta 1-alfa hidroxilasa y se dé la hidroxilación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante, ese es, digamos, un añadido de cómo es que funciona a nivel molecular el tema de la paratormona y cómo influye en la producción de vitamina D3 de tipo I, ¿ya? Entonces, acción de la vitamina D favorece absorción intestinal de calcio, absorción de fosfato por el intestino, tiene un efecto débil en la reducción de la eliminación renal de calcio y fosfato, es importante sí en la resorción ósea y en el depósito de hueso. Cuando no hay vitamina D, el efecto de la paratormona que favorece la resorción ósea, se reduce de forma sustancial. Entonces, la paratormona, para que cumpla su acción, es importante que esté presente la vitamina D. Ahora, geográficamente, ¿en qué lugares ustedes piensan que puede haber un déficit de vitamina D? No, pues geográficamente, no les estoy hablando topográficamente ni anatómicamente. ¿Dentro del sur o No, acá hay- difícil? Occidente. En los pueblos de la tarde. Claro. Los pingüinos para Son algunos que tienen un sueño pero con los ojos abiertos. los pingüinos. Entonces la paratormona trabaja con el calcitriol para promover, o sea, con la vitamina D, la resorción ósea, la absorción intestinal de calcio y la reabsorción de calcio en la nefrona distal, ¿no? Y eso es lo que al final busca, o en conclusión, todas esas acciones, lo que tienen por fin es incrementar las concentraciones de calcio plasmáticas, ¿sí? Entonces ya saben que hay precursores endógenos que es a partir del colesterol, ¿sí? Y para eso necesitamos el efecto de luz solar. Ahora, no es tampoco pues que te vas a poner a tomar baños de sol, ¿no? El tema es que hay países donde no es como acá que pues el día y la noche tienen una duración de horas, ¿no? Hay países, sobre todo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, es poco porque no es una región poblada, ¿no? A diferencia de la parte más norte del hemisferio, sobre todo en los países escandinavos, ¿no? La parte norte de Noruega, Islandia, ¿no? Groenlandia, ¿no? Son zonas donde Donde la vida es bonito. meses, ¿no? Entonces no hay
exposición cero a luz solar. Son dos Entonces, capítulos, en ¿sí? estos casos generalmente Son dos se capítulos, aconseja que creo. haya una suplementación No, sí, de es vitaminas. otro. Debe ser otro. Entonces ya saben esto para recordar, De acá. hígado, riñón, ¿no? Las hidroxilaciones, No, ¿dónde es? No, este es otro. efecto del Más allá. calcitriol, que es el uro 25 hidroxicolecalciferol, hueso nefrona distal intestino, aumenta calcio plasmático, y si aumenta el calcio plasmático, lo Que que hable puede de tener es un metabolismo. estímulo o feedback negativo sobre la paratormona para inhibir su Acá, producción. este también, mira, Si este yo gráfico tengo lo que el metió. calcio baja, entonces hay un estímulo este. positivo de la paratormona Los que capítulos. estimula al riñón para que logre la hidroxilación. ¿De acuerdo? Acá es donde está la disminución del calcio plasmático. Una gran parte del efecto de susorbate diana está mediada por el mecanismo no, ya. segundo mensajero, ya lo habíamos mencionado temprano. Pero sí es certito. ¿A partir de qué cosa? De la AMP Hasta acá, cíclico. ¿Sí? Ya saben que la secreción regulada por la concentración extracelular de calcio, ¿no? Baja el calcio, aumenta paratormona. Sube calcio, baja paratormona. Células principales de las glándulas paratiroideas están ubicadas en la parte ventral o dorsal de la tiroides. Dorsal, ¿ya? Este es toma posterior, como ven en la imagen, detrás hacia adelante. Ahora, si el descenso de la concentración de calcio persiste, las glándulas paratiroideas se hipertrofian. ¿Por qué? Por acción de la hormona paratiroidea o la paratormona. Así parecido como la TSH producía la hipertrofia de la glándula tiroides, acá si la paratormona está persistente en el tiempo, va a hacer una hipertrofia de glándulas paratiroideas. Y eso lo pueden observar en el embarazo, que es de tipo transitorio, y también en el raquitismo, que sí es una enfermedad de carencia. Ya saben que la hormona paratiroidea moviliza calcio y fosfato del hueso, lo hace en dos fases. Una primera fase que es a partir de los osteocitos, ¿sí? Y una segunda fase que es, digamos, más tardía, necesita más días, que es a partir de los osteoclastos. Entonces, paratiroidea reduce eliminación renal de calcio y aumenta eliminación de fosfato. Aumenta absorción intestinal tanto de calcio y fosfato, ¿sí? Entonces vean la diferencia, en riñón calcio aumenta reabsorción, aumenta eliminación de fosfato, mientras que a nivel intestinal absorbe ambos, ¿de acuerdo? La absorción intestinal está regulada por vitamina D3 y la renal tanto por paratormona y vitamina D3. ¿Sí? Y el de la calcitonina, que les dije que tiene un efecto, digamos, menor en intensidad comparativa a la que tiene la paratormona. Entonces, cuando hay un aumento en la concentración extracelular de calcio, se estimula la secreción de calcitonina. ¿Para qué? Para, digamos, contrarrestar los efectos que la paratormona que produce. Este es un polipéptido, células parafoliculares del tejido intersticial de la glándula tiroidea, que lo habíamos visto temprano. Y los efectos son los opuestos, ¿no? A la paratormona, como les dije, son mucho más débiles, ¿no? Los tejidos diana son hueso y riñón principalmente. Entonces, como conclusiones, ¿a qué conclusiones llegan ustedes después de haber tenido toda esta clase?